Hola, ¿qué tal? Hoy en clase de matemáticas veremos qué fracción es y lo primero que vamos a hacer es analizar algunas cosas con este ejemplo de los carritos. Entonces tenemos aquí algunos carritos de diferentes colores, pero lo primero que tenemos que notar es que es la cantidad de carritos que tenemos. Entonces en este ejemplo tenemos 24 carritos de colores diferentes. ¿Sí? Y entonces se nos hace una pregunta. Se nos pregunta cuántos carritos corresponden a un medio del total de esta colección. Es importante entonces recordar las partes de una fracción, que es el numerador y el denominador. El numerador, si recuerdas, es el que está arriba y el denominador el que está abajo. El numerador nos dice cuántas partes tomamos y el denominador nos dice en cuántas está dividida. Entonces, esta fracción nos indica que tomemos una parte de 2. Para tomar una parte de 2 tenemos que dividirlo pues por la mitad, ¿no? En dos partes. Entonces, si tenemos 24 carritos en este ejemplo, tenemos que hacer una división, que sería 24 entre 2. Y entonces buscamos un número que multiplicado por 2 me dé 2, que es 1. 2 por 1, 2. Lo restamos, 0. Se baja el siguiente número que es 4. 2 por cuál número me da 4. 2. 2 por 2, 4. 4 menos 4, 0. Entonces tenemos que un medio, en este ejemplo de carritos, representa a 12, porque lo dividimos a la mitad. Entonces, ¿cuántos carritos corresponden a un medio del total? 12. Muy bien. En el siguiente ejemplo se nos hace otra pregunta. ¿Cuántos carritos corresponden a un cuarto del total de esta colección? Entonces, en lugar de dividir entre 2, ahora vamos a dividir entre 4, porque nos pregunta cuánto es un cuarto. Entonces, dividimos 24 entre 4. Entonces, tomamos el primer número, como siempre. 4 multiplicado por cuál número me da 2. No existe ningún número que multiplicado por 4 me dé 2. Entonces voy a tomar ahora los dos números. Un número que multiplicado por 4 me dé 24. Y ese número es 6. 4 por 6, 24. 24 menos 24, pues es 0. Entonces nuestra respuesta es 6. ¿Cuántos carritos de los 24 carritos que teníamos atrás corresponden a un cuarto? Pues 6. ¿Ok? Entonces continuamos. Ahora, ¿cuántos corresponden a un tercio? Entonces ahora voy a dividir los 24 entre 3. Entonces lo voy a poner aquí. 24 entre 3. No hay ningún número que multiplicado por 3 me dé 2. Entonces voy a tomar los dos números. 3 por 8 me da 24. Y 24 menos 24 es 0. Entonces, la respuesta a cuántos de esos carritos es un tercio serían 8. 8 carritos. Ahora nos pide que hagamos otra cosa. Nos pregunta, ¿qué fracción del total de carritos son rojos? Si nosotros los contamos, todos los carritos que están ahí siguen siendo los mismos 24 carritos, ¿sí? Pero ahora nos pide que obtengamos la fracción de los que son rojos. Entonces para eso, para construir esa fracción, yo voy a tomar en cuenta el total, que son 24. Y de esos 24, ¿cuántos son rojos? Bueno, la imagen que se nos muestra ahí son 8 rojos.
Entonces ponemos 8. Pero hay algo importante que debemos hacer. Esta fracción está algo grande, entonces lo que voy a hacer es reducirla. Reducirla quiere decir que la voy a hacer más pequeña. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, hay diferentes maneras, pero la más sencilla es sacándole la mitad. Entonces yo voy a pensar, ¿cuál es la mitad de 8? Bueno, pues es 4. ¿Y cuál es la mitad de 24? Es 12. Todavía a este número yo le puedo seguir sacando la mitad. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 12 es 6. Aún puedo sacarle mitad. Mitad de 2 es 1 y mitad de 6 es 3. Entonces tenemos todas estas fracciones que están aquí son fracciones equivalentes. Quiere decir que valen lo mismo. Entonces 8/24 es lo mismo que un tercio. Entonces, para responder esta pregunta, ¿qué fracción del total de carritos son rojos? Bueno, un tercio. Un tercio de esos carritos son rojos. Ahora me pregunta, ¿qué fracción del total son amarillos? Entonces, voy a hacer prácticamente lo mismo, solo que los amarillos que hay aquí son 6. Entonces voy a poner, el total son 24 y de esos 24, 6 son amarillos. Pero lo voy a reducir igual que hice con la anterior. Mitad de 6 es 3 y mitad de 24, 12. Ahora el 3 no tiene mitad, pero sí lo podemos dividir entre 3. Lo que vamos a pensar es un número que multiplicado por 3 me dé 3, que sería 3 por 1, 3. Un número que multiplicado por 3 me dé 12 es 4. 3 por 4, 12. Y ya reduje mi fracción. ¿Sí? Todos estos valen lo mismo. 6/24, 3/12 y un cuarto es lo mismo, solo que dicho de diferente manera. Entonces, ¿qué fracción del total de carritos son amarillos? Un cuarto. Ahora vamos con los carritos azules. ¿Qué fracción son azules? Voy a hacer el mismo procedimiento. Son 24 carritos en total, de los cuales azules tengo 4. Y ahora la voy a reducir. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 24 es 12. La mitad de 2 es 1 y la mitad de 12 es 6. Entonces tenemos que la fracción que representa los carritos azules dentro de todos estos carros son un sexto. Ahora algo un poco más complejo. Dice allí, ¿qué fracción del total de carritos son rojos y verdes? La fracción sigue teniendo el mismo denominador, que es el 24. Pero ahora el numerador tenemos que juntar los carritos rojos y verdes. Esto nos da un total de 12. 12 carritos, porque son 8 rojos y 4 verdes. Entonces, hay 12 carritos seleccionados. Y vamos a reducirlo. Mitad de 12, 6. Mitad de 24, 12. Mitad de 6, 3. Mitad de 12, 6. Y aquí no tiene mitad, ¿verdad? El 3 no tiene mitad, pero ¿qué número multiplicado por 3? Me da 3. 1. ¿Y qué número multiplicado por 3 me da 6? 2. Entonces tenemos que los carritos rojos y verdes representan un medium, representan la mitad de los carritos. Y aquí viene otro ejemplo de qué fracción representa los carritos rojos, amarillos y verdes. Entonces, los carritos rojos son 8
los amarillos son 6 y los verdes son 4. Eso nos da un total de 18 carritos. Entonces, aquí yo le voy a poner 18 carritos. Y vamos a reducir. Mitad de 18 es 9. Mitad de 24, 12. 3 por ¿cuál número me da 9? 3 por 3, 9. Y 3 por 4, 12. Entonces, ¿qué fracción representan los carritos rojos, amarillos y verdes? 3 cuartos. Ya que conocemos esto, podemos resolver algunos problemas. Este es el problema número 1 de la página 122 de tu libro de desafíos matemáticos. Aquí se nos dice que un grupo de cuarto compró rosas y claveles para obsequiar el 10 de mayo. De acuerdo con la imagen que tenemos ahí, ¿qué fracción del total de flores son claveles? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es contar el total de flores. ¿Cuántas flores tenemos en total? Ahí hay 5, 10, 15, hay 20 flores. Entonces yo voy a poner aquí que hay 20 flores en total, de las cuales 5 son claveles. Entonces 5 son claveles. Yo puedo reducir esta fracción dividiendo entre 5. 5 por ¿cuánto me da 5? 1. Y 5 por 4 me da 20. ¿Sí? Entonces, la pregunta, ¿qué fracción del total de flores son claveles? Un cuarto son claveles. Otra forma de verlo es de la siguiente manera. Si yo lo analizo en grupos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo un grupo, ¿no? Este es un grupo de 5 flores. Este es otro grupo de 5 flores. Este otro. Y este otro. ¿Ok? Son 4 grupos. Ese es mi total. Entonces, el 4 yo lo voy a poner aquí, que es mi denominador, porque es el total de flores que tengo. Y ¿cuántos de estos grupos, porque lo estoy dividiendo en grupos, cuántos son claveles? Solo hay un grupo que son claveles. Entonces, un grupo son claveles. Si te fijas, esa fracción que se formó por grupos es la misma que se formó por flores, un cuarto. ¿Sí? Entonces son dos maneras distintas de llegar al mismo resultado. Entonces, la actividad que va a quedar de tarea es que respondas la página 123 de tu libro. En la página 123 hay 2 ejercicios más. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos 5 veinteavos, ¿verdad? Entonces tú vas a resolver el problema número 2 de la página 123 y el problema número 3 también está en la página 123. Entonces, mándame una evidencia de tu trabajo. Que tengas un